presidente de la comisión investigadora, procederemos a verificar el quórum. En realidad hoy día es un día de pleno y en realidad estamos reanudando una sesión que se empezó a realizar hace 2 días, con lo cual estaré presente yo y tal vez en algún momento venga alguno de mis colegas. Con ello, declaro reanudada la 12ª sesión informativa de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones. Continuando con la participación de los señores Alessandro Moroni y Fernando Vial, agradeciéndole, por supuesto, el haber podido retomar eso, agradeciendo también la presencia a su señor abogado, y que hayamos podido retomar la sesión del día martes, que por el contenido y la propia dinámica tomó más de lo originalmente programado. Retomando uno de los reflexiones que tuvimos el día martes, en torno a cómo había sido difícil para la organización inicialmente el tomar el primer informe de ese grupo de reconciliación, pues recogía, como era su mandato, aquellos aspectos negativos de la organización. Y que claro, uno, como parte de la organización, tiene también en mente los otros aspectos que hacen que la organización exista, tenga una razón de ser. Entonces, con el ánimo de que en el trabajo de la comisión se pueda reflejar esos otros aspectos, yo quisiera saber si es que nos pueden contar un poco del trabajo que realiza el Sodalicio, el trabajo social o aquel trabajo que ustedes consideren relevantes. Si desean presentar información sobre el particular, también lo aprovecharemos. Y atado a este tema del trabajo que realizan y aquellos aspectos positivos que les gustaría destacar, también me parecería interesante que puedan los dos comentar aquellos aspectos que hace que el día de hoy sigan manteniéndose en la organización y sientan que impulsar estos cambios es algo que vale la pena. De acuerdo. Muchas gracias, señor congresista. Aprovechando su pregunta y por el compromiso fruto del diálogo que tuvimos el último martes, he traído una serie de documentación que puede ser revisada ahora o en algún momento que usted considere oportuno, de distintos aspectos que hablan de esas cosas positivas o de la reforma emprendida y en marcha en la institución. El primero de estos documentos es el plan de formación del Sodalicio, de los miembros del instituto, que es un documento extenso porque tiene contenidos filosóficos, espirituales, teológicos, pero que hablan del cambio de la propia institución. Junto con eso, le entrego la documentación sobre la capacitación de prevención de abusos, que creo que también es importante, y alguna otra copia por si fuese interés de alguno de los otros miembros. Junto con ellos está los protocolos de prevención de abuso desarrollados en las distintas instituciones o afines que trabajan miembros del instituto, para que pueda servir y si en algún momento puede servir para alguna otra institución, también nos ponemos a disposición de lo que nosotros hemos avanzado. Y en esa línea también lo primero que me preguntó, que son los distintos ámbitos apostólicos en los que trabajamos. Respondiendo a su pregunta, los ámbitos apostólicos o la razón de ser del instituto. Evidentemente, como conversamos la otra vez, para nosotros como institución, por más que habían habido desde
el año 2000 o poco antes una serie de denuncias públicas sobre maltratos de algunos exmiembros. Yo le comenté que de alguna manera los miembros del instituto en aquella época entendían o pretendían entender que fueron acontecimientos aislados que podrían ocurrir dentro de la marcha de una propia institución. Después, con las revelaciones periodísticas, tanto escritas como documentadas de otra manera, entendimos que el problema tenía unas dimensiones absolutamente distintas y que nos llevó a una toma de conciencia inicial y que ha sido paulatina y que ha ido madurando de lo que sucedió en la institución. Pero junto, digamos, con ese trabajo, la razón de ser del sodalicio de vida cristiana probablemente se explique en la misma figura canónica que la Iglesia nos ha otorgado, que somos una sociedad de vida apostólica. Eso significa que la razón de ser del instituto es el anuncio del Evangelio de Jesucristo a las distintas realidades humanas. El sodalicio, probablemente a diferencia de algunas otras instituciones religiosas, no es que tenga un marco de acción muy marcado o específico, como puede ser o la educación o la asistencia hospitalaria o enfermos, etcétera, sino que es bastante más amplio. La misión apostólica del sodalicio apunta al anuncio del Evangelio en todas las realidades humanas donde nos sintamos llamados, donde la Iglesia nos invite a participar. Eso es el ámbito de la cultura, el ámbito de la familia, el ámbito de la juventud, el ámbito del mundo de la pobreza, de la solidaridad, etc. Y es por eso que el Sodalicium tiene distintos tipos de iniciativas. Dentro del documento que le puse en sus manos hace unos instantes, donde dice ámbitos y proyectos apostólicos, en la segunda página ya empieza a enumerar los distintos ámbitos. El primer ámbito probablemente de acción, el Sodalicium tiene una asociación afín o muy vinculada a ella, que tiene un reconocimiento eclesiástico como Asociación Internacional Privada de Fieles de Derecho Pontificio desde el año 94, que se llama el Movimiento de Vida Cristiana. Esta es una agrupación que es una instancia asociativa muy amplia, muy libre, donde toda aquella persona que quiera buscar una manera donde pueda profundizar en la fe, profundizar en la fe de la Iglesia de alguna manera, se pueda vincular, digamos, a ella. Prácticamente no hay prerequisitos para hacerlo, sino simplemente tener una buena voluntad y algún tipo de colaboración. Los miembros del Movimiento de Vida Cristiana se encuentran hoy día presentes en 12 países y calculamos que alrededor de 3.500 personas están asociados de ellos y de distinta manera, digamos, colaboran con distintas obras, ¿no? Después de este ámbito asociativo hay cosas más específicas y uno de ellos son el apostolado o el trabajo apostólico con el mundo de la juventud. Ahí hay asociaciones, iniciativas de distintos tipos y que son iniciativas propiamente que nacen o de los jóvenes o de miembros que trabajan con ellas y que tienen distintos trabajos. Las agrupaciones marianas es una instancia asociativa para jóvenes universitarios o escolares y que tienen como objetivo simplemente compartir la fe. Hay otra asociación que se llama Bridges y que lo que hace es casualmente generar puentes o vínculos entre distintas realidades sociales para que jóvenes ayuden a jóvenes de distintas maneras. Es de un trabajo eminentemente social. Hay un trabajo de misiones también, misiones a donde jóvenes quisieran ir al anuncio del Evangelio y al trabajo solidario a distintas realidades alejadas probablemente de la ciudad o de lugares menos favorecidos.
Acción Universitaria, Opción B, son distintos tipos de asociaciones y que agrupa a jóvenes de distintas realidades, condiciones y edades para poder trabajar, para poder anunciar a Jesucristo. Y a pesar de toda la crisis en que hemos vivido y que estamos viviendo, estas asociaciones han seguido trabajando, siguen haciendo sus aportes, porque ellos lo que descubren es que aquí nadie está por personas, aquí está por un ideal descubierto al cual servir, al cual entregarse, al cual donarse. Y hemos entendido que a pesar de la historia triste de los últimos años, ese ideal noble que nos hace seguir existiendo sigue estando vivo, y que casualmente las razones valen en tanto cuanto son capaces de reconocer su propia fragilidad, su propia miseria, sus propias culpas y pecados, para que desde esa experiencia asumida poder ayudar eh, a trabajar a otras personas. Incluso tenemos testimonios, no lo hemos traído, digamos, por lo rápido que ha sido, de jóvenes misioneros que vienen de distintos lugares del extranjero a hacer trabajo solidario aquí en el Perú. Y la persona que hizo el video, a lo mejor lo podemos dejar en otro momento, fue el testimonio de los jóvenes que decían cómo has experimentado en los últimos años la transformación de los sodalites y del sodalicium después de todo lo que ha sucedido. Y estos jóvenes nos decían, fue un video ni siquiera hecho por nosotros, fue por ellos mismos, donde nos decían, bueno, hoy día los sentimos más humanos en tanto cuanto han sido capaces de asumir y asimilar la fragilidad del propio instituto, y desde esa asimilación de la propia fragilidad son capaces hoy día de colaborar de manera más adecuada, más cercana y con un valor distinto al anterior. Porque como yo le comentaba hace un par de días, yo creo y creemos que la vida cristiana y cualquier asociación de vida cristiana, como en nuestro caso, no es una asociación de gente inmaculada o perfecta, sino que gente que prefiere ser mejor, que es consciente de sus propias miserias, y que eso hoy día no le da derecho de señalar a nadie, sino más bien de, como dice el Papa Francisco, de construir puentes y no de construir muros. Junto con el apostolado juvenil está otro ámbito, que es el ámbito de la familia, donde hay distintos tipos de iniciativas. Están las iniciativas asociativas, donde grupos de matrimonios se juntan para profundizar en la vocación a la vida familiar, o algunas de tipo más institucional y que tienen un fin de reflexión y de profundización en la familia, entendida esta como célula básica de la sociedad, y que entendemos que mientras más se pueda fortalecer la familia en esos términos, vamos a tener una sociedad más sana, una sociedad más adecuada. En otros países, ya fuera del Perú, hay iniciativas de apoyo a la mujer que se encuentra en riesgo o que tiene, digamos, algún tipo de embarazo en condiciones no deseadas, donde se les da... Disculpe que lo interrumpa, le damos la bienvenida a la congresista Gloria Montenegro. Prosiga, por favor. Sí. Esta iniciativa, digamos, también hay instituciones de apoyo a la mujer, por ejemplo, donde hayan mujeres que están solas y que enfrentan embarazos en condiciones complejas. Estas instituciones les prestan ayuda personal, emocional, afectiva, para puedan llevar esta etapa tan bella de su vida, pero que desgraciadamente se vio enmarcada en una serie de situaciones difíciles o adversas. Junto con, después de los jóvenes y de las familias, otro de los ámbitos de trabajo es el ámbito de la promoción humana y la solidaridad con las personas más necesitadas. Aquí hay infinidad de iniciativas y que han nacido de jóvenes, de adultos y de familias. Una de ellas es el proyecto
crece y que se encuentra no solo en el Perú, sino en distintos países como en Colombia y como Chile. En Argentina y en Brasil creo que también se ha iniciado, que es un grupo de jóvenes universitarios descubrió que uno de los mayores problemas de los adultos, de muchos adultos, para poder tener mayores ingresos o poder optar por espacios de trabajo laboral más adecuados, es que no habían terminado los estudios escolares. Entonces, son jóvenes que de manera gratuita ayudan a adultos que no hayan terminado la escolaridad para que puedan terminar el colegio y con el título, digamos, de haber terminado la educación primaria o media, puedan postular y obtener mayores recursos o mejores oportunidades laborales. Tenemos albergue para ancianos, tenemos gente que trabaja de voluntaria para atender a gente que vive en las calles. Esto nació en los Estados Unidos con la experiencia de los homeless, que son muy grandes en muchas de las grandes ciudades norteamericanas, pero que hoy día, digamos, se está llevando a cabo en otras ciudades de América Latina. Tenemos una asociación que se llama Solidaridad en Marcha y que tiene iniciativas para ayuda médica, social, alimentaria, etcétera. Entonces hay muchas iniciativas solidarias y que esas iniciativas atienden anualmente a miles de personas, ¿no? De hecho, una de estas iniciativas, que después la veremos cuando nos toque el mundo escolar, es que que empezó en un lugar como una invasión, en un pueblo joven en Arequipa, se ha hecho un colegio en los últimos años a punta de solidaridad económica, escolar, etcétera, y se ha convertido en un referente escolar para gente que es migrante de las zonas altoandinas a las periferias de Arequipa, que es el Colegio San Juan Apóstol. Hablando, digamos, de la educación escolar y dándome un salto, después regresaré a la cultura, el Sodalicium tiene una red de colegios asociados en distintos lugares. Son 9 colegios en total y que están en varios países. Nuestra mayor presencia es en el Perú, pero también tenemos presencia en Colombia y en Chile en términos de educación escolar. Son 9 son 9 instituciones educativas que están entrelazadas de alguna manera, digamos, con objetivos comunes, pero con administración absolutamente independiente y con trabajos de acuerdo, digamos, a lo que manda, bueno, el Ministerio de Educación de cada uno de los lugares donde trabajamos, ¿no? En términos de educación escolar, entre esos 9 colegios son varios los miles de alumnos a los cuales asistimos de manera escolar y trabajamos con esas familias. A nivel cultural, de la evangelización de la cultura, hay distintos trabajos. Tenemos una asociación creada en Ayaviri, cerca en el departamento de Puno, a una media hora, digamos, de Juliaca, donde se ha hecho una asociación cultural para poder preservar los bienes culturales de la región, porque hay muchos templos y muchas cosas que se remontan a la época precolombina o a la época de la colonia, y que estamos haciendo un trabajo con el apoyo de algunas instituciones del Estado y de particulares de preservación de estos bienes culturales, y que está siendo muy importante porque por la distancia y por el lugar se encontraban muchos de ellos muy abandonados y en los últimos años habían sufrido robos, desmantelamientos y demás. Entonces, gracias a Dios se ha podido hacer un trabajo de preservar estas cosas, ¿no? Junto con eso hay distintas iniciativas culturales, una que se llama Creatio, que es para poder trabajar y preservar la naturaleza, viendo la naturaleza como un don de Dios
y como una creación y como un regalo que hemos recibido como humanidad, y que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo como tal deben preservarlo y cuidarlo. Hay asociaciones editoriales, reflexión y trabajo sobre el mundo de la empresa, reflexión y trabajo sobre el mundo cultural, teatral, etcétera. Dentro del mundo educativo me olvidé mencionar que también tenemos incidencia en la educación superior. Tenemos, sobre todo en el sur del Perú, en Arequipa, un instituto y una universidad prestigiadas y que tienen un gran aporte social, como son el Instituto del Sur y la Universidad San Pablo. Y tenemos algunas iniciativas de menor alcance en algunos otros países, como puede ser Chile y Costa Rica. Sobre ese punto, disculpe que Sí. lo interrumpa. La red de colegios Sodalites, además del Colegio San Pedro y el Colegio Villa Cáritas, ¿qué otros colegios implica? integran? Sí. Son 9 colegios en total. Está el Colegio San Pedro, está el Colegio Villa Cáritas, está el Colegio Nuestra Señora de la Reconciliación, estos 3 últimos en Lima. Junto con ellos está el Colegio San Juan Apóstol, que se encuentra en Arequipa, y el Colegio San Francisco de Asís, que se encuentra en el departamento de Puno, en Ayaviri. Y en el departamento de Ica, en Chincha, tenemos el Colegio Santa María. Esos son los 6 colegios que existen en el Perú. Y fuera del Perú tenemos 3 colegios. Uno en Santiago de Chile, el Colegio San José, y en Colombia 2 colegios, el Colegio San José en Bogotá y el Colegio Sagrado Corazón Montemayor en Medellín, Colombia. Esos son la red de los colegios Sodalites. Ya un trabajo más propiamente eclesiástico, por decirlo de alguna manera, y de colaboración con las distintas diócesis. Tenemos parroquias, trabajo litúrgico, trabajo en la religiosidad popular. Tenemos parroquias tanto en el Perú, en Chile y en los Estados Unidos, que son espacios o circunscripciones territoriales entregadas por obispos a la comunidad sodalite para que poder atender pastoralmente, digamos, a un determinado tipo de personas, de acuerdo a cuántos vivan, digamos, en ese lugar, ¿no? Y como parroquias, bueno, el trabajo que se hace es muy grande, desde el propiamente catequético o sacramental, que es una de las funciones de la vida de la Iglesia, como el apoyo, digamos, humano, solidario y distintos, de acuerdo a las circunstancias o lugares donde estas parroquias se encuentren, ¿no? Eso es, señor congresista, a grosso modo, digamos, un poco tratando de dar una visión de los distintos campos de desarrollo y de aporte que desarrollamos. Muy vinculado evidentemente a eso, que también fue una de las preguntas que usted me hizo, es por qué ya en lo personal, que creo que así fue la pregunta que me realizó, porque a pesar de esto uno continúa en la institución. Yo tengo varias razones. La primera, que a pesar de lo duro, de lo vivido, y que como comentaba la otra vez, la toma de conciencia fue muy impactante, brutal y dura, la conciencia de seguir siendo cristiano y el llamado al seguir viviendo mi vocación cristiana continúa, y que de alguna manera se acrecentó o se sintió de alguna manera interpelado por la situación que vivía el sodalicio. Al tomar conciencia de la realidad de las víctimas y de las personas que habían sufrido, siempre pensé que el camino más fácil era irse. Pero yo siempre me dije, alguien tiene que atender y dar la cara a estas personas. Y me parecía de mi parte una cobardía no hacerlo, porque me tocó a mí en ese momento ser superior general.
evidentemente lo pensé en algún momento, y mi reflexión fue: alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que asumir esto, y por convicción cristiana pensé y pienso que tenía que hacerlo. Hasta que la iglesia, digamos, me pida que ya no lo haga y que lo haga otra persona. Por otro lado, pienso y pensé que la experiencia del sufrimiento y del dolor de las víctimas podía hacer de nosotros una institución mejor, porque el atenderlos a ellos y procurar ayudarlos a sanar de las vivencias dolorosas que sufrieron iba a ser no solo sanante para ellos, sino para nosotros mismos como institución, y que esa conciencia y ese dolor entrase a la propia institución y va a hacernos una institución más cristiana y mejor. Porque yo creo que las instituciones no valen necesariamente por nunca haber cometido errores o por ser impolutas o inmaculadas, sino que se mide probablemente su valía por la capacidad de la asimilación de los errores y el ponerse de pie y poder ser un aporte para la sociedad. Entonces, en ese sentido, por eso asumí el reto de continuar, y que por otro lado mi experiencia religiosa y de llamado de Dios siempre permaneció intacta. Yo no entré a esta institución por una persona o por otra, sino lo hice porque me sentí llamado por Dios en un momento de mi vida. Dejé mis estudios académicos de Derecho en la Universidad Católica por estudiar educación y por dedicarme, digamos, a la evangelización por un asunto de convencimiento personal, porque fui descubriendo que Dios y nadie más que Él me lo pedía, y que con su gracia y con su fuerza ese convencimiento y ese llamado han permanecido estando intactos a pesar del dolor, de la decepción que uno experimentó y experimenta, ¿no? Eso es, señor congresista. Si desea agregar algo, señor Vidal. Quién sabe, comenzaría por la segunda pregunta, porque creo que cada uno tiene su propia experiencia, aun cuando hay muchos denominadores comunes, ¿no? Yo comparto mucho lo que ha dicho Sandro, porque evidentemente también en muchos momentos he experimentado esa, no solamente he experimentado interiormente, sino gente que me lo ha dicho, ¿no? Porque no sales, todavía eres joven, todavía, qué sé yo, bueno, no tan joven, pero digamos lo suficiente como para poder hacer algo todavía, ¿no? Y en un momento yo me planteaba como la tentación de dejar de hacer el bien por el escándalo, la vergüenza, el dolor del mal cometido, ¿no? Pero tratando de pensarlo, le digo con mucha sinceridad en oración, ¿no? O sea, rezando y viendo pues qué luces le da a Dios uno, al contrario, digamos, ¿no? Uno tiene que comprometerse más a hacer mejor el bien que haya tratado de hacer antes, ¿no? Como comenté el otro día, a mí, pues, son de responsabilidades, en fin, y por deseo personal también, me ha tocado conversar con muchas personas afectadas de distintos modos por todos estos hechos. El otro día hablaba no con uno de ellos, sino con otro que me decía: oye, te he visto cambiar. Y yo, sí, mira, golpes. O sea, efectivamente la experiencia de otros a uno lo hace cambiar de su propia manera de pensar o algunos esquemas.
y todo eso también contribuye a que uno se vea llamado a perseverar, a tratar de contribuir a que haya un cambio, una mejora. Por otro lado, claro, Sandro ha hecho una presentación muy esquemática de un universo de actividades, pero sobre todo de personas a las que se llegan de maneras muy distintas, y que cada una de ellas también reclama esa presencia, ¿no? Incluso algunos, los más cercanos, se lo dicen a uno personalmente, sigan adelante, y qué sé yo. Entonces eso también hace que uno se sienta muy comprometido, ¿no? A corregir, a subsanar, a mejorar, a reparar, y también a seguir llevando adelante un trabajo que yo diría no solamente abarca, sino con humildad hay que decir, hay que reconocer, sí le hace bien a mucha gente, ¿no? Por otro lado, yo no tengo duda que hay muchas otras instituciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que también hacen mucho bien. Pero mi experiencia, bueno, dentro de esos muchos, nosotros somos un grupito al cual se nos ha entregado ya, esa es la parte para que la trajes tú, digamos, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que hacer cargo de eso. De manera personal yo diría, y claro, a todas estas circunstancias nos ha hecho pensar mucho y recordar cómo llegamos aquí, por qué permanecemos aquí. Y yo sí digo, lo que a mí en un momento dado, pues a mis 20 años, me hizo también cambiar pues los planes que tenía, en fin, y decir, ¿por qué no entregarme por entero a esto? Yo ya tenía algunos años vinculado en esto que se llama el movimiento, ¿no? Que son gente pues jóvenes, adultos, en fin, laicos en general que participan, pero para mí el cuestionamiento fue ¿por qué no dedicarme por entero? Y ese cuestionamiento y ese llamado yo lo experimento todavía intacto como tal, ¿no? Simplemente que con mucho más experiencia y con mucho más luces para hacerlo mucho mejor y con más humildad y en fin, por ahí. Gracias. Una pregunta, la Comisión de Ética para Justicia y Reconciliación y luego el trabajo del señor Elliot, ¿se circunscribió al sodalicio propiamente dicho o tomó en cuenta también los otros espacios con los que cuenta? Se restringió al sodalicium en cuanto los responsables por los hechos. Las personas que acudían, evidentemente ni todas eran sodalites, en su gran mayoría tenían o habían tenido algún vínculo, pero por ahí alguna no también, ¿no? Entonces, si alguien, como por ahí en algún momento ocurrió, ¿no? Se aproximó por un hecho que había ocurrido con una persona de otra institución, y no nos podemos hacer responsables, pero se refería al sodalicio en cuanto a los responsables de los hechos, pero a cualquier persona, o sea, en cuanto a los afectados, a cualquiera. Adelante, por favor. Una aclaración desde la óptica legal para que quede claro. Cuando Fernando hace referencia a que se suscribió esto a cuanto a responsabilidad de miembros del sodalicio, a lo que se refiere es que en todas las instituciones que de alguna manera se han identificado hoy, hay presencia de sodalites. Y, digamos, en alguna de ellas se puede haber presentado alguna situación pues de abuso. Entonces, en realidad, lo que se trabajó en ese caso es que vino gente que no necesariamente siendo sodalite, sí fue víctima de algún miembro del sodalicio o de una situación particular, eventualmente en alguna de estas instituciones, y sí han sido consideradas, en algunos casos recuerdo, como víctimas. También hay algunos casos donde hay personas que han presentado algún tipo de reclamo o denuncia circunscrita en estas instituciones, pero no por un sodalite, sino por circunstancias cualquiera donde considerar las víctimas hacía complicado, considerar las víctimas del sodalicio se nos hacía muy complicado, pero que igual han recibido algún tipo de asistencia de las que narramos en la sesión anterior, ¿no? Quisieras que nos pueda explicar un poco cómo es la estructura organizacional dentro del sodalicio. Hay un superior, hay un vicario general, hay un consejo superior, pero me gustaría si nos puede relatar cómo funciona organizativamente. Sí. La
organización del Sodalicium tiene una estructura que está mandada por unas constituciones. Estas constituciones fueron aprobadas por la Santa Sede, por el Vaticano en 1997 y hasta el día de hoy siguen vigentes. Cualquier cambio que pretendiese hacer la propia institución tendría que ser primero con una mayoría de los miembros del instituto y aprobado por la Santa Sede. En esa Disculpe que le interrumpa. ¿Sería posible tener copia de esas sí, constituciones? sin ningún problema. Gracias. En esas constituciones se organiza el Sodalicium teniendo un superior general y un consejo que lo acompaña. El superior general es elegido en una asamblea donde participan todos los sodalites que son profesos perpetuos o incorporados, como decimos, es decir, aquellos que ya tienen un tiempo de permanencia en el instituto. Se hace, digamos, por votación y es una elección, valga el término, democrática, y una vez que esta persona es elegida, tiene que nombrarse un consejo de asistentes o asesores que tienen áreas de trabajo. Un área de temporalidades que es económica, un área de las comunicaciones, un área de la vida espiritual y la vida espiritual de las comunidades y los sacerdotes, un área formativa o de instrucción y un área que ve el desarrollo apostólico y las obras apostólicas. Estos asistentes son propuestos por el superior general, electos a la Asamblea General del Sodalicium, y la Asamblea General del Sodalicium los confirma o los valida. Si es que por alguna razón la Asamblea General no los valida, tiene que haber nuevas propuestas hasta que sean validados. El superior general tiene responsabilidad sobre los sodalites y sus obras que están trabajando hoy día en 9 países. Dentro de estos 9 países hay distintos tipos de organización. Tenemos las organizaciones regionales y las organizaciones territoriales. Hay países que son región y esa región responde por el número de obras, el número de ciudades y el número de sodalites que hay en cada uno de estos lugares. Actualmente en el Sodalicium de estos 9 países son región el Perú, Colombia, Brasil y Chile. Eso significa que estos países tienen una mayor incidencia organizativa y probablemente de volumen de miembros y de trabajo apostólico. Después de estos 4 países hay territorios donde probablemente el trabajo es más acotado, donde están Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Italia y Argentina. Y cada uno de estos territorios o regiones tiene a su vez un superior que se hace cargo, digamos, de las obras y de la organización del Sodalicium en cada uno de esos lugares. Y a semejanza del Consejo Superior, cada una de estas regiones tiene consejos regionales o cada uno de estos territorios tiene consejos territoriales. Entonces es una organización que, si bien es piramidal, va creciendo, digamos, hacia abajo. Eso es la organización. En última instancia, creo, como lo dije la vez pasada, tenemos una dependencia vaticana y nuestra autoridad última es la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que en este momento está regido por un cardenal brasilero que se llama el cardenal Braz de Avis y por un
segundo, que es un obispo español, que es Monseñor José Rodríguez Carballo, a quienes cada tanto también se les entrega información y demás. El Sodalicium también hace parte de una asociación que se llama la Unión de Superiores Generales, en este caso yo, donde participo anualmente con más de 120 superiores generales de distintos países, donde uno comparte políticas comunes, organizaciones y demás. Pero esa es más o menos la organización del... ¿Desde qué año está este modelo de organización? Esa organización existe con algunas variantes desde mucho tiempo. La primera aprobación canónica diocesana como Sociedad de Vida Apostólica la recibimos en Lima en 1994 y esa organización ya existía en esa época de esa forma. Y ya como institución de derecho pontificio desde el año 97. Las organizaciones previas al año 94 tienen semejanzas, pero con algunas aproximaciones aún muy incipientes a lo que hoy día es la organización, ¿no? Nos gustaría, si es posible, poder tener una relación histórica de quienes integraron el Consejo Superior para poder Sí. determinar etapas. Sí, Sería no, muy útil. no hay ningún inconveniente, se los hacemos llegar. Dentro de esta organización, la figura de Luis Fernando Figari encajaba ¿dónde? Luis Fernando Figari es considerado el fundador histórico del Sodalicium, donde se inicia, la fecha inicial es el 8 de diciembre de 1971, pero la organización en los años 70 fue muy precaria e inicial, porque el estatus jurídico canónico todavía era muy incipiente, o sea, se recibe una primera aprobación canónica de manos del cardenal Landázuri en su momento, que creo que fue en el año 74, 71. Pero es muy precario y que eso va a ir evolucionando. Luis Fernando lidera esta organización desde el año 1971 hasta diciembre del año 2010, donde él renuncia, ¿no? Entonces, él, si bien la organización sufre variantes en el organigrama, él está en la cabeza del año 71 al año 2010. En el 2011 y el 2012 lo asume Eduardo Regal. En diciembre del 2012 me eligen a mí, pero yo viví en otro país y terminé haciéndome cargo prácticamente desde el año 2013, de enero del 2013, donde volví a vivir en el Perú. Ahora vuelvo a la figura de Fernando Figari, pero me interesa saber, ¿usted asume porque se decide que hay una renovación de los puestos, porque se vence el mandato? Parece que nos había indicado que el mandato es de 6 años. Sí. Cuéntanos un poco ese cambio. Sí. Luis Fernando había sido reelecto superior en el año 2006. Entonces renuncia en el año 2010 y después de su renuncia, el que era segundo a cargo en ese momento era Eduardo Regal, convoca una asamblea general para que haya una elección de un nuevo superior. En esa asamblea, después de la renuncia de Figari, la asamblea decide que Eduardo Regal asuma el puesto de superior para terminar el periodo vigente, que faltaban 2 años,
y que después de esos 2 años, según las fechas adecuadas, vuelve a haber otra asamblea general. Entonces, en esa última, que fue la del 2012, ya fui electo yo. Retomando la figura de Luis Fernando Figari dentro de la organización, para poder establecer el nivel de influencia que tenía como fundador, además, ¿no? Cuando él se presentaba a el puesto de superior, era, digamos, una formalidad, era, digamos, elegido por aclamación, si había posibilidad de que otras personas aspirasen a ocupar ese puesto. ¿Cómo era? Eso ya es un tema más del funcionamiento interno, ¿no? Sí. Si bien en términos, acá yo lo puedo responder de dos maneras. Según las constituciones y la legalidad que nos regía, evidentemente otra persona podía ser electa en el cargo, pero en términos prácticos creo yo que era muy difícil que eso sucediese por la presidencia o todo el origen histórico y la presencia del mismo Figari en el instituto. Creo yo que era el fundador, y era muy complejo que se elija a otra persona. Probablemente hacia el final de sus últimos periodos ya habían ciertas voces, digamos, que querían buscar un cambio, pero que hoy día que no tenían la suficiente peso, fuerza o conciencia para poder lograrlo. Es que junto con las cosas que sucedían al interior del instituto, creo yo que es importante entender que hace 20 o 30 o 40 años la forma mentis cultural y eclesial de la época era muy distinta probablemente al de hoy. La Iglesia, entre el año 63 y el año 65, inicia un concilio, que es el Concilio Vaticano II, y que termina siendo un acontecimiento eclesial muy importante para dar una serie de reformas en la Iglesia de cara al futuro, y como decía San Juan XXIII o el Papa Juan XXIII, para ayornarse o que la Iglesia se ponga al día. En esa puesta al día de la Iglesia se da una toma de conciencia en las instituciones religiosas de la época, que para que los institutos se renueven tenían que volver al espíritu de los fundadores, que eran de alguna manera los que habían marcado el carisma de los institutos. Estamos hablando de fundadores históricos y que tenían, digamos, un peso histórico gigantesco, como puede ser San Francisco Asís, Santo Domingo Guzmán, San Ignacio de Loyola, etc. Entonces hay toda una reflexión entre los 70s y los 80s de lo que significaba ser fundador. Los fundadores nuevos de muchos de estos institutos, por las circunstancias históricas más las personalidades que pudiesen haber detrás, se subieron a este carro y había un áurea en torno, pues, a Figari, que se ha ya dicho en muchas publicaciones, sobre la cual probablemente era muy difícil pensar en otro superior general o otro líder en su momento, por el peso personal, histórico y lo que significaba ser fundador, ¿no? Entonces, él durante 40 años es el superior general y probablemente autoridad indiscutible en ese momento, ¿no? Sobre eso último, normalmente estas estructuras, con un consejo y diferentes espacios, periodos determinados de tiempo para los mandatos, tiene una lógica interna de asegurar una suerte como de pesos y contrapesos, ¿no? Una suerte como la Constitución hace con las instituciones del Estado, esto dentro de la organización. Había
alguna posibilidad de hacer algún contrapeso interno a las decisiones que tomaba Luis Fernando Figari? Sobre la letra, sí existían. En la práctica era, creo yo, muy difícil. Muy difícil por el peso histórico, la personalidad y cómo se fueron dando las cosas. O sea, yo creo que desgraciadamente hoy día lo reconocemos así. Las personas que pretendieron ejercer algún tipo de equilibrio, de balance hacia algún otro lado, fueron probablemente en su momento hábilmente marginadas por él mismo, ¿no? Eso es lo que yo leo históricamente que sucedió en el instituto, ¿no? Adelante, por favor. Al mismo tiempo, y yendo más a la práctica que a lo escrito, dentro de su, no sé, pues, por decirlo, de su modo de ser, me refiero a Fernando Figari, bueno, nunca fue un tipo sistemático y a veces pues se cogía una idea, entonces no tenía una mirada amplia. Yo les decía hace 2 días, a mí me tocó estar en Brasil, por ejemplo, 18 años, yo era superior allá, y en 18 años él fue 2 veces, y no me pedía ningún informe ni nada, entonces era... Yo hablo del caso de Brasil porque lo viví yo, pero sí había otros lugares que eran, por decir así, terreno liberado, digamos, porque no, ni había muchas orientaciones, ni tampoco había mucho pedido de reporte. Teóricamente debía haberlo, pero como era no estaba dentro, digamos, de su horizonte de interés, que además a veces variaba un poco, ¿no?, de un asunto a otro. Entonces, si bien en alguna cosa que él quisiera o empujara, efectivamente era muy difícil no, o sea, obrar de una manera distinta o cambiar la orientación, había muchas cosas que caminaban, digamos, fuera de su rango de visión, por decirlo de alguna manera, no porque uno se escondiera, sino porque no era de su interés, entonces uno hacía pues según el propio criterio y manejaba las cosas de la mejor manera que pudiera. Y en esa línea quisiera preguntarle cuáles eran los temas de interés, digamos, cuáles eran aquellos temas donde sí se enfocaba y sí tenía ocupada el tiempo como líder. En realidad variaba. Yo me acuerdo una época, por ejemplo, que no sé si decir se obsesionó, pero le parecía pues súper importante que muchos estudiaran teología bíblica, porque él veía que en la teología se hacían pues muchas afirmaciones inadecuadas, y hizo una lista de personas que querían estudiar teología bíblica, de las cuales creo que nunca, ninguno de ellos creo que lo llegó a hacer, ¿no? Comenzaba a haber pues un crecimiento mayor en algunos de los países y decía ya hay que poner toda la atención ahí, ¿no? Entonces en realidad variaba, como digo, no era una persona de lo que yo he podido apreciar por lo menos sistemática o que planeara mucho en el tiempo, ¿no? Y en los últimos años la presión que yo tenía por lo menos de fuera es que estaba cada vez más recluido, entonces por decir así estas áreas liberadas creo que eran cada vez más, ¿no? Sí, hasta cierto momento, por lo menos no sabría precisar cuándo, sí procuraba estar más cerca de la formación o dar orientaciones. En la época nuestra, como comentamos el otro día, él mismo iba al centro de formación con alguna frecuencia, pero eso en algún momento en los 90 ya ha dejado de ocurrir, pero sí se mantenía al tanto, ¿no? O invitaba más a la gente a la casa donde él vivía más que él ir al centro, ¿no? Entonces esa atención creo que sí duró un poco más de tiempo. Entonces, ¿quiénes podrían señalar como los responsables de este crecimiento bastante orgánico de la organización? Porque por lo que señalan, Figari puede ser un poco errático en cuanto a su liderazgo, y lo que vemos acá es un crecimiento muy gradual pero ordenado. Sí, yo creo que
La vida del instituto, como nosotros somos una sociedad de vida apostólica y la misión propia de los ODLITES es hacer apostolado, de alguna manera todo el mundo trabajaba más allá de los alcances del propio Figari y de la búsqueda de control que a veces él quería tener. Entonces, por decirlo de alguna manera, imaginemos una especie de diagrama de círculos concéntricos, donde en el centro pudiese estar Figari con un grupo de personas que estuviesen, digamos, a su alcance y de obras que estuviesen estrictamente bajo su control. Pero conforme se van ampliando los anillos, para él era muy difícil llegar a las periferias. Entonces, los ODLITES que probablemente estuviesen eso tenían una libertad de movimiento, de trabajo y de acción que escapaban, por decirlo de alguna manera, a la cierta rigidez de control que él pudiese tener. Entonces, esa amplitud de trabajo y de iniciativa fue creando instituciones, asociaciones, trabajos solidarios, albergues, asilos, colegios, trabajo con niños, voluntariados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a un nivel, él se podía enterar de muchas de esas cosas y cuando se enteraba las aplaudía, pero algunas le generaban mayor interés que otras y como dice Fernando, el interés variaba según las circunstancias, según lo que de una mente muy particular, o sea, es muy difícil decir esto es porque fue variando, digamos, ¿no? Entonces, eso fue que hubiese, a pesar de las muchas distorsiones, una vida muy fructífera y muy sana en muchos aspectos, y que cuando esto explota, por decirlo de alguna manera, muchos miembros se ven muy impactados, muy afectados, muy sorprendidos, porque es como que hubiese, digamos, una especie de doble realidad. Entonces, era muy difícil decirlo. O sea, por ir a lo personal, yo, bueno, soy limeño, entré al Sodalicium, tuve mi etapa inicial formativa durante 2 años y de ahí salí de Lima y no volví hasta que me eligieron superior general. Viví 11 años en Arequipa y después 14 años en Santiago de Chile. Y en los años que yo viví en Santiago de Chile, como tenía parientes y familia cercana, ellos participaban mucho de las actividades, nosotros íbamos a la casa dominicalmente y tal, y todo el mundo participaba de una vida, diría yo, muy familiar y sana en muchos aspectos. Entonces, cuando esto irrumpe, los primeros sorprendidos eran mucha la gente cercana, o sea, dice, ¿cómo sucedió? O sea, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo así? Porque lo que nosotros vivimos puede haber sido tan distinto. Entonces, hoy día hay un trabajo donde estamos tratando de que las cosas se crucen, las historias empaten, para poder, por un lado, preservar todo lo bueno y de todo lo malo que ocurrió, por un lado, evidentemente, eliminarlo, purificarlo, pero también asimilar esa experiencia para que nunca más vuelva a ocurrir. Y para que esto ocurra,
evidentemente tienen que haber cambios desde la estructura de gobierno, de las mismas constituciones organizativas, y eso es el siguiente paso en el que estamos con la ayuda de la Iglesia y del Vaticano, porque es necesario apertura, transparencia, corresponsabilidad, equilibrios de fuerzas, todas esas cosas de las cuales usted mencionó, ¿no? Adelante. Sí, perdón, yo solo quería mencionar que al respecto de la observación que usted hizo, congresista, el crecimiento, gracias a Dios, ha sido amplio, pero no ha sido sistemático. Y eso son las cosas que ahora, digamos, también estamos tratando de resolver, ¿no? Entre otras cosas, porque en muchas de esas iniciativas que están resumidas en ese documento, obedecen a iniciativa de personas, en muchos casos, o a veces algunas no. Por ejemplo, ese Instituto para la Mujer es una señora que es médica, ginecóloga, ella y su hija, las dos, y ellas participan en el movimiento de vida cristiana hace muchos años y tuvieron esa iniciativa, y la comunidad las apoya, pero la iniciativa fue de ellas, ¿no? O ese proyecto Bridges, que, como explicó Sandro, es un proyecto de voluntariado de jóvenes de Lima, pero también de otros países. El encargado los convoca, es un facilitador y los lleva a distintos lugares de Lima y algunas de fuera de Lima, que se construyen, como a veces hay el problema del idioma, construyen escaleras o cosas que la comunidad necesita. Pero todo ese proyecto que mueve cientos de jóvenes, no les haría decir, pero debe ser por ahí unos 300, 400 jóvenes, es un responsable, nada más, ¿no? Entonces, efectivamente, como hay mucha iniciativa y uno con las iniciativas puede ser lo más que uno quiere alentar, ¿no? Pero a veces es difícil darle pues el soporte organizativo, ¿no? Y la misma cantidad de países o de comunidades ha obedecido a circunstancias diversas. A veces pues en algún tipo de encuentro un obispo conocía, invitaba, y creo que faltó también un poco más de discernimiento, decir ahora no puedo, ¿no? Sí, si me permite añadir, sí, en estas cosas ha sido un poco como lo comenta Fernando, o sea, la vida ha surgido en medio de estas circunstancias y a veces ha sido por iniciativas y con una creatividad muy grande. Por ejemplo, el proyecto de Cristo en la ciudad o Christ in the City, como se usa en Estados Unidos, nace por la conciencia de un grupo de universitarios que ve y se cruza todos los días en las ciudades de allá, la gente que vive en las calles, y toma conciencia que vive en las calles por opción, no porque no existan programas sociales de ayuda, no porque no existan, digamos, albergues donde llevarlos, no, sino por opción personal y porque de alguna manera la estructura social con personas que han sufrido algún tipo de problema no tienen hoy día las herramientas ni la fuerza interior para poder salir de ese estado de vida en el cual están. Entonces estos jóvenes voluntarios entregan 1 año o 2 años de su vida literalmente a acompañar a la gente en la calle y dice lo que estas personas necesitan es cariño, es amor, es amistad, y se pasan de lunes a domingo sentados en la banca de un parque acompañando a una persona u a otra persona, y cuando estas personas se sienten acompañadas, queridas, valoradas de alguna manera, terminan acudiendo a las estructuras sociales de ayuda que existen, para salir de su alcoholismo o drogadicción o estado personal o depresión, porque muchos de ellos terminan yendo a la calle porque se les muere un hijo o tienen alguna tragedia personal y caen en estados de abandono absolutos, y la misma dinámica social a veces no hay nadie que se encargue de ese ángulo. Entonces esto florece y florece, digamos, en paralelo a la otra realidad horrorosa de la cual hemos hablado y no poco, ¿no? Un ejemplo más, congresista. Encantado, pero me preocupa que nos bueno, pueda pasar lo de ayer. Sí,
Sí, entonces preferiría poder avanzar porque creo que los ejemplos han sido bastante ilustrativos. Le agradezco. ¿Cómo definiría el liderazgo de Luis Fernando Figari en estos años? Un liderazgo, dependiendo de los aspectos, absoluto, sin contrapesos, que evidentemente iba más allá de las estructuras jurídicas que nos sostenían, y en ese sentido arbitrario, muy arbitrario, llegando evidentemente al abuso. Entonces era un liderazgo fuerte que se tornó en muchos momentos arbitrario, abusivo y sin contrapeso, ¿no? Él tenía un estatus, por decirlo de alguna manera, como miembro del instituto absolutamente distinto al resto de los miembros. Y eso fue así probablemente desde el comienzo, ¿no? ¿Y cuánto de esas características siente que fueron impregnadas a la institución? ¿No? Y dentro, usando el ejemplo que usted usó de los círculos concéntricos. Yo creo que tuvo sin lugar a dudas un impacto, y que creo que muchas de las cosas malas que se aprendieron también se fueron con la madurez y el paso del tiempo diluyendo, no todas, pero sí. Pero el poder, o sea, la autoridad era muy marcada. Había un modelo de superior impregnado por él, que tenía que tener una especie de capacidad de discernimiento prácticamente en todas las tareas y todos los niveles, cosa que era absurda y no ocurría en la práctica porque no todas las personas tienen preparación para muchas cosas, pero tenía que discernirlo a pesar de la ignorancia en muchos casos. Entonces se impregnó mucho, y en esos círculos concéntricos se marcó mucho, por ejemplo, en una primera etapa en la época formativa, ¿no? Donde ya sabemos el listado de abusos físicos, psicológicos que hubo, porque era la etapa donde se tenía que marcar de alguna manera el estilo de la propia comunidad. Entonces él tenía una incidencia muy fuerte de que en esa época la obediencia y la verticalidad tenían que ser muy grandes y absoluta, ¿no? Y ideas y hábitos que él mismo, digamos, propugnó y que terminaban siendo absurdos en muchos casos, ¿no? Le voy a hacer una pregunta más personal y tal vez un poco introspectiva, pero creo que puede ser muy ilustrativa. Viendo hacia atrás, digamos, antes del momento de usted asumir el encargo que tiene hoy día y antes de que se produzca esta toma de conciencia colectiva, como usted señala, ¿cuánto del liderazgo que usted tuvo dentro de la organización en los puestos que estuvo, y si puede señalar brevemente qué responsabilidades tuvo, cuánto de la forma de ejercer ese liderazgo estaba impregnada o inspirada o construida en base al liderazgo de Luis Fernando Figari? Yo creo que yo hoy día tengo 52 años, y empecé a ejercer algún tipo de liderazgo en las comunidades a mis recientes 20, 22, 21, 22 años probablemente, no me acuerdo la fecha exacta, pero por ahí. En esa época yo recién salí de formación, cuando se me pide que sea líder, digamos, de alguna de las comunidades,
yo evidentemente tenía la formación donde pensaba que mis decisiones no tenían que ser discutidas, había una matriz sobre la cual yo había sido formado, eh, y que sin lugar a dudas eh, la formación permeó en mí determinados hábitos y costumbres, no hay duda, ¿no? Si podría contarnos un poco como para ilustrar mejor qué tipo de hábitos se refiere, por favor. Sí, dar órdenes sin que se me discuta o escuchar peros, a veces hacer, porque dentro algo que es evangélico, que es la corrección fraterna, que es algo que es bueno y que es verdad, las correcciones no tenían mucho de fraterno, porque se hacían de manera impositiva y probablemente con cierto grado de violencia, o por las palabras, o por los adjetivos que se usaban, o por las prohibiciones, o por la dureza, ¿no? Entonces habían muchas de esas formas que eran muy dañinas, muy antievangélicas y probablemente hasta abusivas, ¿no? Desde que aparecieron con mayor fuerza, digamos, todos esos tipos de denuncias, incluso hay miembros del instituto, algunos que de manera privada u otras, digamos, de manera pública se han acercado a mí a decirme: cuando tú fuiste mi superior hace 25 años o lo que fuese, me dijiste tal cosa o me diste tal cosa. Yo muchos de esos casos no los recuerdo. O sea, les he pedido de verdad, sinceramente, perdón, y me duele que esas cosas hayan ocurrido, digamos, ¿no? Pero sí, esas cosas ocurrían y probablemente fue mi caso y fue de muchos otros, ¿no? Incluso, pero también dependían de las personalidades, ¿no? O sea, yo era una personalidad bastante más sociable y empática, y probablemente la dureza de esas cosas no eran parte de mi natural. Entonces, con los años a la madurez, creo yo, aprendí a irme liberando de esas cosas que se ocurrieron, ¿no? Y voy a hacer una pregunta y disculpe la dureza. Ayer le pregunté si se consideraba víctima y usted señaló que sí, antes de ayer, perdón, en la sesión pasada, se consideraba víctima. Y ahora la pregunta es si después de estas conversaciones que usted ha tenido con las personas que se han acercado y haciendo una valoración de lo ocurrido, si se considera que puede haber sido victimario. Sí, mire, sí, yo creo que he sido una persona que he causado daño y que he sufrido daño. Eh, y lo reconozco así, digamos, ¿no? Y espero, digamos, y es lo que uno trabaja, que esas experiencias puedan ser integradas con la pedida de perdón, disculpas y reconciliación, para que una persona cada día sea mejor persona, ¿no? Pero yo creo que muchos en el sodalicio, los que estamos fuera, los que están dentro y los que están fuera, fueron víctimas y victimarios, ¿no? Y eso también, con mucho silencio, por lo menos de mi parte y muchos de nosotros, ha sido algo muy duro de asimilar, porque a veces se ha generado una sensación social que los que nos hemos quedado dentro, hemos querido seguir trabajando en esto, somos los victimarios, y los que se fueron las víctimas, sin quitarle nada del sufrimiento ni las razones que probablemente justifican la salida de muchos. Creo que las realidades se mezclan.
muchos de los que están víctimas, de los que están fuera, que son víctimas y han sido declarados víctimas, seguramente fueron victimarios. Yo no soy quien para acusar ni señalar a nadie, no me toca, y creo que en la conciencia de cada quien estará. Y creo que también muchos de los que hemos quedado dentro hemos sido víctimas y hemos sido victimarios. Entonces la realidad es mucho más compleja, y creo que esa es parte de la verdad. De hecho, el obispo, que hoy día es el comisario, Monseñor Noel Londoño, que nos acompaña, él nos dice, o sea, ustedes como miembros del instituto y que siguen siendo miembros del instituto, son víctimas. No solo víctimas por lo que han sufrido, sino víctimas de muchas cosas. O sea, a mí me ha tocado sentir el repudio, el social y el insulto de mucha gente probablemente que ni me conoce, ¿no? Y que bueno, he tenido que cargar en silencio esas cosas, con la conciencia de que probablemente un sufrimiento asimilado por culpas propias o ajenas puede ayudar, digamos, a mí y a otros a ser mejor, pero esa realidad es muy, muy mezclada, ¿no? Y ha sido muy duro para muchos de nosotros porque nos hemos sentido socialmente insultados, vulnerados, enjuiciados, sin que siquiera a uno le pregunten, o sin tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido yo le quiero agradecer, como le agradecí la otra vez, esta instancia, porque siento en lo personal que viene siendo una instancia pública, sanante y sanadora, y que puede ayudar a los propios miembros del instituto y a los demás, ¿no? Tener la oportunidad que de manera a lo mejor desapasionada podamos hablar y se nos pueda escuchar sin justificar nada, porque yo le dije, yo partí pidiendo perdón, partí hablando de la vergüenza, partí hablando de lo que a uno le apena y de las muchas cosas que aún hay que por hacer, pero por otro lado me siento que tengo, por decirlo de alguna manera, una tribuna donde puedo abrir mi corazón con honestidad y que se me pueda escuchar, ¿no? Algo que sale mucho en el libro y en los testimonios que hemos podido recoger es que una vez que bueno, había una serie como de barreras anímicas, llamemos, para poder salir de la organización. Era muy difícil salir de la organización, no solo por el tiempo que se podía haber invertido, por el discurso en cuanto a la importancia de lo que se hacía adentro, y incluso cuando se empezaba a comunicar la posibilidad de salida, internamente se buscaba que esa salida no se dé, prometiendo tal vez que luego las cosas iban a cambiar, en fin, una serie de situaciones que reflejaban que no era fácil salir de la organización. La primera pregunta sobre ello es si identifica que eso era así, si era difícil salir del Sodalicio y por qué, y si sigue pasando lo mismo el día de hoy. Sí, yo creo que a un nivel sí era difícil, a un nivel otro nivel no era difícil. No era difícil en el sentido que uno efectivamente podía tomar sus cosas e irse. No era fácil en el sentido de que
era un grupo unido, muy compacto, con mucha identidad y que había una carga emocional o espiritual muy grande que a uno le hacía difícil tomar esa decisión, y lo sé por los testimonios de muchos de los que se fueron y los que les costó, y que probablemente debieron irse mucho antes de lo que se fueron, desgraciadamente. Hoy día, sí. Disculpe, ¿y había alguna, digamos, política interna de buscar que la gente no se vaya, ofreciendo incentivos como serás responsable de una comunidad, se te buscará algún tipo de situación mejor que la que tienes hoy día? O sea, había una conciencia de, digamos, política institucional, llamémoslo, de tratemos de evitar que la gente se pueda ir. Sí existía una política de tratar de que la gente no se vaya, entendiendo que la persona que estaba dentro es que estaba dentro del instituto porque había realizado un proceso de discernimiento personal y de cara a Dios, y que había llegado a la conclusión de que tenía vocación. Y porque existía, digamos, esos procesos, a la conciencia interior de las autoridades de la época, les era muy difícil entender, ok, si ya hiciste un discernimiento y tomaste conciencia de que Dios efectivamente te llamaba, que elemento externo nuevo ha aparecido para que esa decisión hoy día fuese cambiada cuando tu decisión supuestamente había sido permanente y decisiva, ¿no? Entonces sí existía una serie de dificultades, digamos, en ese sentido, por la conciencia de lo que significaba el llamado y tal. En términos de incentivos externos, yo no he sido testigo de... Por ejemplo, hay un testimonio como para aterrizar el tema, ¿no? Que de alguien que quería retirarse de la institución, y le decían, pero vamos a abrir la sede, no sé si sede es la palabra más adecuada, pero la sede en Roma, y estamos pensando en ti para que puedas ocuparte de ese nuevo emprendimiento. Entonces, había ese tipo de intentos de que la persona no salga, ese tipo de incentivos. Mire, probablemente los hubo en algún caso, yo no los conozco y yo no participé de ellos. O sea, yo a las personas que me tocó colaborar en su discernimiento para que salgan, nunca les prometí un ascenso, porque me parecía lo menos ridículo, digamos. Evidentemente, algunos cambios sí se pueden haber prometido para tratar de superar las dificultades a lo mejor que la persona tuviese en ese lugar. Si la persona estaba desarrollando un trabajo que ya no lo motivaba o que el ambiente le era difícil, etcétera, a lo mejor se le decía, ok, ¿por qué no pruebas este nuevo trabajo? A lo mejor el problema que tienes es externo, es exógeno, y cambiando de lugar te reencantas con la propia vocación y llamado. Yo creo que eso sí puede haber habido, digamos, ¿no? Pero entendido como preventa, favor, eso, creo yo, como política institucional no existió, yo no la conocí y nunca formé parte de eso, más allá de que pueda haber habido algún miembro que pueda haber hecho eso. No, si hay alguien que da ese testimonio, yo no tengo por qué decirle que no, porque no lo conozco, ¿no? Claro. Adelante, por favor. Si me permite, congresista. A ver, yo creo que, de acuerdo con todo lo que ha explicado Sandro, sí creo que había una política tal vez no escrita, pero sí en la conciencia de la comunidad de tratar de evitar que las personas salieran. Pero creo que en eso, como en otras cosas que comentamos el otro día, hay un valor que muchas veces se ha aplicado mal o en el cual ha habido vicios, ¿no? Es como, qué sé yo, como, o sea, a ver, las personas experimentan crisis en todos lados, ¿no? Entonces, el matrimonio, pues, después del primer, segundo año comienza a haber crisis y comienza a plantearse la posibilidad de una separación, y los consejos normalmente son, mira, haz un segundo intento, esto ya va a pasar, etcétera.
Ahora, en algunos casos creo que eso fue mal manejado, como yo creo que sí hubo vicios. El hecho es que si uno ve todas las personas que han estado en algún momento en la comunidad, son mucho más los que se han ido que los que se han quedado. Entonces es casi el doble. Yo no tengo una estadística exacta, pero no, debe ser por lo menos unos 50-60% más de los que somos, ¿no? Y por otro lado, desde algunos que salieron en las primeras épocas hasta el día de hoy, muchos de los que salen permanecen cerca, salen de la comunidad, pero se vinculan a algunos de los grupos, en algunos de los trabajos, algunos que, bueno, obviamente ya están casados con hijos. Me gustaría volver sobre ese tema en un instante, pero quería retomar el tema de la salida, porque es curioso, en muchos casos, digamos, cuando uno no está contento en un trabajo o en un grupo o en una bancada, el proceso de salida termina siendo un proceso relativamente corto, ¿no? Algunos meses y tal. Y lo que vemos en muchos de esos testimonios es que son años, ¿no? No es unos meses o un año, sino que hay gente que te puede decir que estuvo saliendo 5 años, ¿no? Entonces me llama mucho la atención y trato de entender ese fenómeno porque me es ajeno. Yo creo que ha habido realidades de las más diversas, como mencionó Sandro. Hay hermanos que, inclusive uno, estando ellos todavía adentro, decía, pucha, él no debería estar acá, ¿no? Deberían haber salido hace, no sé, 10 años o lo que fuera, ¿no? Ahora, como a Sandro a mí también me ha tocado acompañar algunos casos, y claro, a la primera que él dice, oye, creo que no es lo mío, no sé qué, a ver, piensa esto, haz este retiro, trata un poco más, y a la segunda, y a mí me decía, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Qué vas a hacer después? Y, ¿no? Entonces creo que ha habido casos de eso, muy diversos, pero ciertamente ha habido eso que usted menciona. Pues había un testimonio y apunté la frase que cuando expresó esta crisis que estaba pasando, dijeron que bueno, una crisis podía durar 30 años, ¿no? Y que en fin, el incentivo era tratar de solucionarlo acá y de no salir de la institución. Sí, si me permite, yo creo que sí, sin lugar a dudas, han habido muchos casos y muy lamentables de gente que se demoró en salir 5 años o lo que fuese. Y probablemente la analogía a mí que se me hace más cercanas es más que cuando uno deja un trabajo o una bancada, como usted dijo, son como, y a algunos me ha tocado acompañar, a veces los procesos de separación de la vida conyugal. Me ha tocado acompañar matrimonios o parejas que la cosa iba muy mal, pero que les toma separarse años. ¿Y por qué? No, lo que pasa es que los niños, pucha, no quiero causarle daño a mi hijo o a mi hija o a él o allá, y termina la relación que a veces ya está muy mal o desgastada, años, digamos, en que termine, digamos, de sincerar las cosas y que la persona se vaya y que entiendan que a lo mejor es mucho más sano para los propios niños decir, mira, que las cosas estén bastante más claras a que vivir, digamos, una realidad un poco tortuosa. Creo que los vínculos afectivos, espirituales y formativos terminaban siendo tan grandes en la comunidad que esa salida era muy compleja, y junto con las cosas formativas equivocadas que se insistían, como usted dice, la crisis puede durar 30 años, así que aguanta, espera y pucha. Y en ese proceso, la persona que se demoraba 5 años en salir, habían 6 meses buenos, 6 meses malos, o 3 meses buenos de nuevo, y en realidad 3 meses malos. Y efectivamente eso hizo que hubiese pues unas agonías gigantescas, y que hoy día eso ha aumentado pues el dolor, porque muchos dicen debía haberlo hecho hace más tiempo, pero la realidad fue muy compleja, ¿no? Sí, es verdad. Hoy día no es así, sin lugar a dudas.
no es así y tratamos de que las cosas sean muy claras, muy directas, y cuando la persona tiene, digamos, algún tipo de problema de decisión, recurrir desde consejeros externos, terapias, ayudas, miradas, para que el tiempo no cause, digamos, los daños que han causado en muchos casos, ¿no? ¿Cómo es la relación, cómo era el discurso o la narrativa de interna hacia alguien que se iba de la organización? Yo creo que han habido tiempos en esa narrativa. Creo que yo en los tiempos iniciales, por lo menos de los que yo participé hasta los años 80, no sé, hasta de los tiempos iniciales, sí había un concepto de traición, sin lugar a dudas. Y yo sé que muchos de los que se han ido lo han dicho, el que se iba era un traidor, y es verdad, se decía y se le hacía de alguna manera sentir eso, ¿no? Con el peso espiritual, emocional que eso tenía. Y eso creo que ha sido terrible, ¿no? Porque ya uno no solo tenía que cargar con el peso de la propia frustración de haber iniciado un proyecto y de alguna manera no le ha ido bien, sino que se le cargaba, digamos, con una culpa probablemente gratuita o gratuita de traicionar, ¿no? Entonces, ese discurso estuvo y se mantuvo probablemente mucho tiempo. En ese contexto, primero quisiera saber cuánto tiempo, hasta qué año usted, o aproximado, ¿no?, considera que se mantuvo esa valoración de quien se iba. Mire, yo creo que permaneció, o sea, en los 80 era muy fuerte, en los 90 existió, hasta el 2000 existió, pero probablemente la potencia, la afirmación pudo haber ido menguando en el tiempo, pero se mantuvo durante mucho tiempo, digamos, esa idea. Y dependiendo de las personalidades, algunos sintieron eso como un impacto mayor que otros, ¿no? Y una vez que la persona se retiraba, había la posibilidad, el espacio de mantener contacto con la organización. Si la persona era una persona de votos perpetuos, era muy difícil la integración y yo sé que es de lo que muchos se quejan, ¿no? Porque dicen, yo entré a los 20, salí a los 40 y salí a la calle y no tenía un amigo, más o menos. Porque, claro, estaba mi familia, mis hermanos, mis primos, pero yo sé que la sensación subjetiva de muchos después de salir de tanto tiempo fue de desamparo. Yo he conversado con muchos de ellos y me da mucha pena, ¿no? Hoy día la situación es muy distinta y la integración, el acompañamiento trata de ser lo más natural posible, digamos, ¿no? Entonces, hoy día los ex integrantes del Sodalicio pueden encontrar canales para acercarse a la institución, conversar con ustedes. ¿Cómo es el trato hoy entre ustedes y los ex integrantes? De hecho ha habido un giro de 180 grados, hoy día es muy distinto. Hoy día las personas que han salido en el último tiempo, muchos de ellos mantienen una relación
cordial, familiar, cercana, dependiendo de la persona, incluso laboral, cosa que antes no existía, ¿no? Entonces ha habido un cambio muy notable en esa línea, ¿no? Se mencionó que parte de la sorpresa o de la incomodidad que generaba estas dudas era que toda persona había pasado por un proceso de discernimiento, ¿no? Visto en retrospectiva, ¿cuánto de ese proceso de discernimiento